Ok. Bien, pues vamos a comenzar con la clase. Y para ello les pregunto entonces, ¿qué recuerdan de la clase pasada? ¿Qué es lo último que vimos? ¿Las escucho o las leo? Hola, profe. En la clase pasada, como estábamos haciendo estábamos viendo sobre los conceptos de enfermedad y plaga, hicimos un recuento, de lo que era una población, de lo que, eran las generaciones discretas, las generaciones continuas. También hacíamos recuento de qué eran aquellas cosas o características que hacían imposible o muy difícil el estudio de las especies. Ya hacíamos recuento de lo que habíamos visto en los semestres pasados. Y me preguntaba cuáles eran las características que hacían imposible o que hacían difícil estudiar las especies, y le contaba sobre unos que recordaba, sobre, por ejemplo, que algunos se parecían a una hembra podía parecerse al macho, y esto hacía imposible que se estudiara y se pudiera, digamos, se le imposibilitaba ver o contar cuántos eran machos o cuántos eran hembras, y a esto se le conoce como hermafroditismo. También le daba ejemplos sobre los malares, y a veces como estos tenían varias ramificaciones, entonces al estudiarlas, como se veían bastantes, pudiéramos creer que se trataba de bastantes especies, cuando en realidad era solo uno con bastantes ramificaciones. También hablábamos sobre las generaciones discretas, que son ¿cómo se llaman? Son aquellas especies en las que los progenitores mueren antes de que sus crías se reproduzcan. Dentro de esta clasificación entran las especies o animales telméparos, las plantas monocárpicas, y por lo general suelen ser organismos con estrategia R. También veíamos lo que eran las generaciones continuas, y estas, a diferencia de las generaciones discretas, estas, las generaciones coexistían, es decir, se conocían los bisabuelos, los abuelos, padres, hijos, y dentro de esta clasificación entraban las especies iteróparos, las plantas policárpicas, y también me mencionaba que solían ser organismos con estrategia K. Muy bien, gracias Nereida. Perfecto, pues bueno, pues ya, híjole, ya se salió otra vez Nancy, pero pues básicamente usted resumió lo que estuvimos viendo en las clases. Nada más hay que aclarar un poquito en cuanto, por ejemplo, en cuanto a las dificultades al momento de estudiar algunos organismos. Por un lado no lo hace imposible, pero sí lo hace más complicado. Lo que sí hace imposible es, por ejemplo, saber a veces si son machos o hembras, etcétera.
pero para eso hay otro tipo de cálculos que sí son mucho más, bueno, son menos exactos claramente, pero pues de todos modos funcionan para pues estudiarlos. Sí es más complicado, pero sí se puede. Por otro lado también, pues bueno, dígame. No, parece que sí, que todo me había confundido al estar hablando, pero sí, no imposible, sino difícil. Exacto. Y pues bueno, también en cuanto más bien, o sea, el problema no es que se llame hermafroditismo, sino que el hermafroditismo, esta característica de los seres vivos, a veces genera problemas para esto, ¿verdad? Pero por lo demás está bastante bien. También mencionaba, bueno, y ya llegó a la parte de usted de los helméparos. Bueno, estábamos hablando de los tipos de generaciones, ¿no? Que, como dice usted, hay especies donde las poblaciones, a ver, permítanme. Hay como dos tipos ahí sí se clasifican como casi en dos, ¿no? Aunque pues también depende de la especie, como dice el dicho. Voy a compartir pantalla. Depende de la especie, pero hay especies que tienen generaciones discretas y otras que las tienen continuas. Entonces, en donde son discretas, como dice usted, son especies donde los progenitores mueren antes de que sus crías se reproduzcan, y en las continuas, pues no mueren antes de que las crías se reproduzcan. Claro, eso como especie, no significa que, por ejemplo, si muere antes el progenitor, entonces se vuelve algo discreto, sino que más bien se habla del comportamiento de la especie en general, ¿no? Pero bueno, entonces eso en cuanto a las discretas y continuas. Y como usted comentaba, pues en las discretas estaban aquellas especies donde pues bueno, suelen ser como animales más pequeños que no pueden defender a su prole, etcétera, ¿no? Y en cambio las continuas suelen ser, no siempre también, especies donde son animales más grandes, pueden vivir más tiempo, pueden criar más tiempo a su prole, a su progenie, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, como le comentaba, en general así son las cosas, pero pues siempre va a variar dependiendo de una especie a otra, ¿no? No todas las especies están en un extremo o el otro, muchas veces están entre ambos extremos de clasificación, ¿no? Ok. Bueno, ¿hasta aquí tiene usted alguna pregunta? No, profe, vamos bien. Ok. Bueno, ya vimos entonces algunas de los algunas de las características que hacen en las especies que dificultan un poco el estudio. También ya empezamos a ver algunas características que nos sirven para el estudio. Y entonces también hablábamos de que a este estudio de de las poblaciones, recordemos, organismos de una misma especie que comparten un mismo tiempo y lugar. Es muy importante todo, ¿no? Organismos por seres vivos, de una misma especie porque van a ser una población. Si son de diferentes especies, entonces son una comunidad. Y comparten el mismo espacio y tiempo. Si están en diferentes tiempos y los comparamos, entonces son diferentes poblaciones. Si están en diferentes lugares, entonces también son diferentes poblaciones, ¿no? Y si están en diferentes de ambos, pues también son diferentes poblaciones. Y bueno, la demografía entonces nos ayuda a conocer cómo están estructuradas las poblaciones y cómo cambian en el tiempo. Bien, entonces
A nivel de organismo, se observa que cada individuo posee una serie de características peculiares y cuando un individuo nace tiene un tamaño, un peso y este va a variar con su edad y va a tener cierto metabolismo. En algún momento se va a reproducir y en algún momento va a morir. Bueno, lo de reproducirse es posible o puede que no sea posible, pero sí en algún momento pues va a morir. Ya sea que se desarrolle poquito, se desarrolle mucho, se reproduzca o no se reproduzca, en algún momento tiene que nacer y en otro morir, ¿no? El crecimiento individual suele expresarse como la variación de una dimensión cualquiera, en función de la edad. Entonces, cuando estudiamos una especie, la población, la demografía de una especie, necesitamos contar los organismos y las características de estos organismos. Muchas veces pues los organismos, los animales y las plantas no nos van a decir, ay, yo tengo 3 años y soy un adulto, o tengo 5 años y soy un niño, ¿no? O bueno, soy un infante todavía. No, cuando nosotros, un koala, pues no nos va a decir eso. Pero entonces, a veces sí tienen algunas características que nos ayudan a poder clasificarlos, como por ejemplo los organismos que hacen metamorfosis, como la mariposa. Bueno, ahí sí vemos que si es un huevo, o la coloración del huevo, si es una oruga, y de qué tamaño es la oruga, y qué coloraciones tiene, o si es un capullo, o si es una mariposa. Pues bueno, o un escarabajo, todos los organismos que llevan metamorfosis, pues bueno, a ellos sí más o menos podemos estimar qué edad tienen, ¿no? Pero en organismos como mamíferos, otros reptiles, los que no llevamos metamorfosis, ahí es un poquito más complicado saber en qué rango de edad se encuentran. Entonces, como no nos van a decir qué edad tienen, ni tienen a veces características distintivas, lo que vamos a hacer es muchas veces pesarlos, porque generalmente el peso nos puede indicar en qué estado de desarrollo se encuentra. ¿Por qué? Porque simplemente un adulto puede no tener el peso de un bebé, o más que nada un bebé, un recién nacido, un neonato, no puede tener el peso de un adulto o un adolescente al momento de nacer. Entonces, más o menos podemos saber que este crecimiento es lineal. O tampoco se van a reducir en tallas, ¿no? Bueno, sí pueden reducirse, pero no es tan común en la naturaleza. Entonces, pues bueno, por eso nos da ciertos rangos. Claro, cuando queremos hacer un estudio un poco más a fondo, y no sé, estamos estudiando poblaciones ya más específicas, como que están en malnutrición o en sobrepeso, etcétera, bueno, ahí sí ya podríamos indagar otra cosa, ¿no? Es decir, si nuestra población está con sobrepeso, pues bueno, vamos a buscar, no sé, los dientes u otras características, las gónadas, entre otras, para poder saber como qué edad tienen, ¿no? El desarrollo de ellos. Pero bueno, generalmente se hace en función del peso para ver la edad de un organismo. Y bueno, entonces, aparte de la edad, hay otras cosas que necesitamos y queremos saber de una población para poder tratar de predecir cuál es el futuro de esta población. Como lo son biomasa, densidad, natalidad, mortalidad, dispersión y forma de desarrollo. Ok. Ahora, aparte de esto, bueno, aparte de estas características de población, que podemos ir sacando dependiendo de cuántos contemos, pesemos y todo, hay algo que se llaman propiedades emergentes, que son características de un conjunto y no de sus partes. Ahora, ¿me podría explicar, Nereida, cuáles son, ¿cómo se llama? Las propiedades emergentes, ¿recuerda cuáles son? Las propiedades emergentes, dice profa. Sí, ¿se acuerda de qué tratan las propiedades emergentes?
¿O por qué se les llama así? Propiedades emergentes. Déjame recordar. Voy a revisar mis apuntes. Sí, hermano. Creo que las propiedades emergentes nos decía que son aquellas características que posee una comunidad de especies, pero estas características, digamos que no se manifiestan en los individuos o las poblaciones y que, pues, digamos que se hace notorio dentro de una comunidad. Ok, más o menos por ahí va. Nada más que, así es. Las propiedades emergentes son aquellas que se van a manifestar cuando vemos a una población en su conjunto y no por individuos. Es decir, las propiedades emergentes las vamos a poder ver si vemos a estos 4 pingüinos juntos y los contamos. Pero si nada más quisiéramos ver esas propiedades en este único pingüino, no podrían salir. Porque siempre sería lo mismo. ¿Cuáles son aquellas? Bueno, por ejemplo, abundancia, número de organismos. Si nada más es un pingüino, siempre va a ser un pingüino. Si solo es un ratón, siempre va a ser un ratón, etcétera, etcétera. Pero las propiedades emergentes de una población, cuando lo tomamos en conjunto, nos va a decir o son 4 pingüinos, o son 6, o son 7, o son 8, 20, 50, dependiendo, ¿no? Después, la densidad. Lo mismo, si tenemos 1 kilómetro, cuadrado o 1 hectárea cuadrada y solo estamos viendo aquí el pingüino, no lo contamos junto con los demás, entonces va a ser un pingüino por kilómetro cuadrado, un pingüino por hectárea cuadrada, perdón, por hectárea. Entonces siempre nos daría lo mismo. En cambio, si lo vemos como población, podríamos ver que son 4 pingüinos por kilómetro cuadrado, pero por hectárea serían, no sé, 800 pingüinos, ¿no? Una estima, nada más por decir un número, ¿sale? Después, y bueno, el tamaño tamaño o abundancia es nada más saber cuántos hay, dónde, cuánto, etcétera, no, solo cuántos hay en ese momento y en ese lugar. Ya la densidad es decir cuántos hay, pero en qué área específica. ¿Por qué? Porque así podemos saber cuántos recursos se comparten entre ellos, cuánto espacio están teniendo entre ellos y si es suficiente o no dependiendo de la especie que estamos estudiando. Luego, patrón de distribución. Si es aleatorio, agregado o uniforme. Lo mismo, si fuera el pingüino solito, pues o lo vemos aquí, o lo vemos aquí, o lo vemos acá, o lo vemos acá, y siempre sería un solo pingüino, no nos daría ningún patrón. En cambio, si tuviéramos, cuando contamos a los pingüinos, podemos, no sé, si los vemos así, casi como repartidos a la par, diríamos que es uniforme. Si estos pingüinos, si estos pingüinos los encontramos así dispersados, pues entonces sería aleatorio. Y si encontráramos a estos pingüinos en esa área agregados, perdón, en un solo lugar se les llamaría agregados. Entonces, ahí si ya tenemos el conjunto, solamente si están en conjunto, podríamos saber cuál es el patrón de distribución. También, el patrón de distribución no nada más es para saber, pues se comportan así y ya, ¿no? El patrón de distribución, recordemos, nos ayuda a entender o ver algunas características de la población. Por ejemplo, cuando es un patrón uniforme, recordemos que no suele ser un patrón natural,
es algo más hecho por el ser humano, y cuando es natural generalmente es porque entre los individuos de la misma especie, es decir, entre los mismos pingüinos o entre los mismos halcones o los mismos árboles, hay cierta competencia, hay cierta territorialidad, por lo que necesitan tener cierto espacio pues para poder coexistir. Por ejemplo, si son árboles, es porque hay cierta competencia en cuanto a los nutrientes y el espacio que necesitan. Si hubiera uno más por aquí, uno de estos dos tendría que competir y morir porque no hay suficiente nutrientes para que puedan vivir los dos o aquí los cuatro juntos. Solo podrían sobrevivir dos. Por ejemplo, también en el caso de animales muy territoriales. Ahí lo que se están peleando pues es el territorio, tal vez los recursos y las posibilidades de aparearse con otro de su misma especie. Por ejemplo, hay halcones, etcétera, que pues tienen su propio árbol y tienen su propia área, ¿no? Están casi en la misma área porque están digamos, necesitan un nido en un árbol, entonces pues esos árboles están en toda esta área. Y entonces ellos necesitan, no sé, 3 kilómetros a la redonda para poder existir sin que haya otro. Y entonces por eso están como uniformes, porque necesitan el recurso que se encuentra precisamente aquí, pero que es el árbol en este caso, pero también necesitan su espacio, por lo que y hay suficientes árboles con suficiente distancia como para que se vea así de uniforme, ¿no? Y el aleatorio, pues perdón, el agregado es cuando el recurso normalmente se necesita en un solo lugar, no se encuentra distribuido de manera uniforme, y entonces los organismos se juntan en un solo lugar para poder consumir ese recurso. Finalmente el aleatorio es cuando pues están en cualquier lugar y no tiene que ver ni con algún recurso ni nada, simplemente pues ahí se encuentran y la especie puede coexistir muy posiblemente junto con los de su misma especie. Ok. Ahora, entre estas propiedades emergentes, ya vimos, esto nos ayuda a ver como ciertos comportamientos. Ahora, tenemos los parámetros demográficos. Si recordamos, aquí la demografía nos está diciendo que es cómo están estructuradas y cómo cambian en el tiempo las poblaciones. Entonces, aquí nos dice en estas primeras, pues cuántos hay y cómo están. Los parámetros demográficos nos van a ayudar a comparar una población con otra en cuanto a sus números, en cuanto a cuántos hay y de qué tipo. Y de aquí van a salir entonces la tasa de natalidad, la de mortalidad, la de inmigración, la de emigración y la de crecimiento poblacional. Estas nos van a dar la de crecimiento poblacional, estas 4 tasas. Y entonces vamos a conocer la estructura poblacional, cuántos hay de cada tipo, la edad, la talla, el sexo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, Nereida, ¿me podría explicar estas 4 tasas? Permítame. ¿Podría explicarme de qué trata la tasa de natalidad, la de mortalidad, la de inmigración y la de emigración? La tasa de mortalidad es el número de especies que mueren al año y la tasa de natalidad es la cantidad de especies que nacen al año. La tasa de inmigración es cuántas especies llegan y la tasa de emigración es cuántas especies salen. Casi. Nada más que no son especies, son organismos de la misma especie. No, organismos. Exacto. Es que me quedé con la palabra de especies. Está bien, no se preocupe. Pero sí, así es. La tasa de natalidad es cuántos individuos van a nacer en esa población. La de mortalidad, cuántos van a morir. La de inmigración, cuántos van a llegar de otra población. Y las de emigración, cuántos se van a ir a otra población, ya sea para crear a la suya misma u otra, pero es cuántos salen. Entonces, si sumamos los valores de estas tasas, vamos a poder conocer
la tasa de crecimiento poblacional. Se le llama crecimiento poblacional, pero puede ser positiva o negativa. Positiva cuando aumentan y negativa cuando disminuyen. Y entonces, esto, como le decía, nos ayuda a saber cuántos hay de cada tipo. Básicamente, la edad y la talla. Mediante la talla, pues. A veces no vamos a poder saber si son hembras, si son machos, etcétera, ¿no? Simplemente vamos a poder saber como cuánto pesan o de qué tamaño están, y así vamos a poder más o menos hacer cálculos de qué edad tienen, ¿no? Entonces, aquí nos hablaba del tamaño de la población y cómo va a cambiar a través del tiempo. Entonces tenemos aquí el número o densidad de individuos, número de individuos o densidad de individuos, y este va a ser modificado, como dice usted, como decíamos aquí ahorita, por la natalidad, cuántos se van a sumar, la inmigración, igual cuántos se van a sumar, la mortalidad, cuántos se van a restar, y la emigración, cuántos se van a restar, ¿no? Ok. Permítame un momentito, ya regreso. Ya, gracias por su paciencia, Naida. Entonces, volvemos a esto, ¿no? Recordemos que entonces el tamaño de la población y cómo va a variar de un momento a otro va a depender de estos 4 puntos, ¿no? Bien. ¿Qué son la tasa de natalidad, mortalidad, inmigración y emigración? Y aquí podemos ver cómo una araña tiene primero su saco de huevos y después porta a sus crías en el lomo. Por eso también comentaba, ¿no? Esta podríamos creer que es una estrategia K o R, dependiendo de si estamos viendo que son pequeños, no se pueden defender mucho, no viven mucho tiempo, pero nos damos cuenta que sí tienen cierto cuidado en sus crías, aunque no es mucho tiempo tampoco. Y sí tiene varias, ¿no? Pero pues sí puede defenderlas más o menos un poco, etcétera, ¿no? Bueno. Bueno, en cuanto a la tasa de natalidad, pues sí, decimos la tasa de nacimientos, ¿no? ¿Cuántos van a nacer en cierto tiempo? En unidad de tiempo. Un día, un mes, una semana, un año, una década, depende. Ahora, la natalidad o la tasa de nacimientos va a depender de la reproducción. Y de esta reproducción va a depender de 2 componentes, la fertilidad y la fecundidad. La fertilidad, recordemos, es la capacidad de los organismos para reproducirse. Es decir, si recordamos aquí en estas proposiciones de la teoría de la evolución, nos decían, ¿no?, que todas las poblaciones tienen el potencial de poblar toda la Tierra y lo harían si cada individuo sobreviviera y cada uno produjera su mayor número de descendientes. Es decir, si cada individuo tuviera la máxima fertilidad y se reprodujera a la tasa de fertilidad que tienen todos los organismos, ¿no? Ahora, en cuanto a fecundidad, además, es el número de descendientes producidos durante un cierto periodo de tiempo. Aquí fertilidades sí pueden, y aquí cuántos pueden tener. Entonces, lo mismo. Es decir, que todos los individuos puedan tener, es decir, la Tierra se poblaría de una misma especie,
de una sola población de una especie, si todos los individuos de ahí fueran capaces de reproducirse lo máximo y que tuvieran el máximo número de crías en cada apareamiento. Y por lo tanto, por eso tenemos la fecundidad potencial, porque no es así, la fecundidad, potencial y la real. Porque la potencial es las que se podrían tener. ¿Cuántos vimos? Eran 48, como 23 hijos, ¿no? No me acuerdo cuántos, de cuántos dijimos que podíamos tener los seres humanos si una mujer, digamos, tuviera un bebé cada 9 meses, desde que puede empezar a tener hijos hasta que llega a su menopausia, dijimos que serían unos 23 o 48 hijos, no me acuerdo. 48 hijos creo, ¿no? Esa sería pues la fecundidad potencial, pero la real es otra muy diferente. Generalmente, pues en su vida tienen 2 o 3 hijos, ¿no? En promedio. Entonces, pues bueno, aquí ya nos habla de la capacidad que tienen, pero que ninguno de las especies, ninguno de los individuos lo va a hacer aunque pueda. ¿Por qué? Pues por diversas razones. Entre ellas, pues que no, perdón, se me fue el hilo, así, que no hay suficientes recursos, ¿no? Y pues bueno, que el individuo no nada más se dedica a reproducirse, sino que también tiene que hacer otras labores, como también cuidar a sus crías. Una cosa es tener a la cría y otra cosa es pues cuidarla, ¿no? Ok. Bueno, luego tenemos la mortalidad, que básicamente es cuántos individuos se mueren en cuánto tiempo. Aparte está, y bueno, de ahí sacamos dos cosas, ¿no? Cuántos sobreviven y cuántos, o cuántos mueren, ¿no? Los que sobreviven son los que no se mueren. Y saber entonces cuántos van a ser y cuándo lo van a hacer. Porque si la mayoría lo hace cuando están en la etapa de senectud, bueno, ya uno piensa que pues han vivido una vida en donde de una mayor calidad. Hay recursos suficientes, no tienen muchos predadores, etcétera, ¿no? No hay muchos defectos congénitos, entonces hay oportunidad para que la mayoría pueda prosperar hasta el final. Cuando estos organismos mueren, por ejemplo, cuando cuando son infantes, cuando son crías, pues bueno, aquí podríamos empezar a ver que puede ser porque son más vulnerables y no hay manera de que sus progenitores los puedan proteger, ya sea de una enfermedad, de un depredador más grande, más activo, etcétera, ¿no? Si lo hacen cuando ya son adultos, bueno, no cuando están son juveniles, o están casi por llegar a la época de apareamiento, pues bueno, uno podría creer que empiezan a eliminarse por cuestiones de competencia entre ellos. Ya sea porque no hay suficiente recurso o porque así es la especie. Y finalmente cuando están ya en la edad adulta, pues puede ser por cualquier otra cosa más, ¿no? Ok. Ahora, la inmigración y emigración, pues bueno, nos van a hablar entonces de movimiento de los individuos entre las poblaciones, es decir, el movimiento de los organismos de la misma especie entre una población y otra, para ser parte de una población u otra. Digamos, de aquí se van 2 y aquí se va 1 y entonces aquí vamos a tener 4 y aquí vamos a tener 5, ¿no? Ok. Y bueno, aquí van a incluir migraciones periódicas, es decir, más bien, entre este tipo de movimientos se van a incluir también las migraciones periódicas.
organizadas entre comillas y predecibles, procesos azarosos. Es decir, pueden ser que se incluye cuando un lobo es expulsado de su manada o cuando no sé, los salmones migran hacia del océano hacia el río, hacia los ríos para reproducirse, o cuando las cebras y ñus y todos estos organismos se desplazan en la sabana en busca de alimento, etcétera, ¿no? O porque hubo un incendio y entonces se desplazó la población. Y entonces, por eso están las periódicas, organizadas y predecibles, las que ya más o menos sabemos que pueden ocurrir, o las que son de azar, como cuando hay un pleito en una manada y el lobo es expulsado, o cuando hay un incendio, que pues tampoco es algo que ocurra así periódicamente, sino es algo más al azar. Ok. Bueno, veíamos esto de tasas de crecimiento poblacional entonces que salían de la tasa de natalidad, mortalidad, migración e inmigración. Y entonces aquí vamos a ver qué tanto están cambiando las poblaciones de un lugar a otro. Y como vemos aquí, la tasa de crecimiento puede ser positiva o negativa. Se le dice de crecimiento porque, pues bueno, así se le llama, pero más bien es una tasa de cambio. ¿Por qué? Porque sí, porque también, como le comentaba, puede ser negativa. Y aquí nos dice, ¿no? Puede crecer mucho y puede seguir creciendo, pero crecer en menor medida. Y aquí todavía vemos que la tasa de población urbana en México sigue creciendo, pero ya no crece tanto como al principio. Lo mismo para el de campo, pues vemos que ya está a punto de ser negativa en esta gráfica, ¿no? Es decir, que en vez de que cada año vaya aumentando la población, se va a empezar a disminuir una vez que llega a la parte negativa. Ok. Y luego tenemos la tasa intrínseca de crecimiento, que es el cambio poblacional per cápita, es decir, por cada individuo de la población. Es decir, como dice acá, si por cada nopal vamos a tener en el futuro 0.4 o 6 u 8 nopales más en el futuro. Es decir, si tenemos una araña, puede que tengamos 100 arañas más en el futuro, por cada araña hembra normal. Aquí, pues bueno, cuando son números fraccionales, no son números completos, no quiere decir que nada más esté creciendo la mitad de un nopal. No, sino que más bien hay algunos nopales que sí tuvieron un nopal más, hay otros que tuvieron incluso 2, pero hubo muchos nopales que no tuvieron, más o menos la mitad, más de la mitad al parecer, no tuvieron ningún nopal nuevo, y entonces por eso se toman en cuenta a todos los individuos, se suman y se dividen entre los individuos, se suman también las crías nuevas y se dividen entre los números adultos para saber más o menos cómo se están reproduciendo. ¿Vamos bien hasta aquí, Nereida? Sí, pues vamos bien. Bien. Y bueno, entonces ya nos habla después de la estructura poblacional. Ya vimos que si crecen, que si no crecen, etcétera. Y ahora también queremos saber que si crecen o no crecen y de qué tipo van a crecer o no. Es decir, y bueno, y con ello podemos saber además cuáles sobrevivieron y cuáles no. Es decir, en teoría, incluso si no usamos la tasa de migración e inmigración,
pues debería haber más individuos en la base que en la pirámide poblacional. Pero eso sí lo vemos linealmente. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, imaginemos aquí, ¿no? Si lo vemos de manera lineal, digamos, tenemos 100 organismos, ¿no? Y que son huevos. Después de ahí quedan 70 organismos que son larva. Después van a quedar 50 organismos que son pupa y luego 12 organismos que son adultos, ¿no? Adultos, huevo, larva, juvenil y adulto. Entonces, pues obviamente esto sí es la misma población. Entonces este sería día 1, del día 1 al, no sé, día 7, ¿no? Aquí del día 8 al día 23, aquí del día 24 al día 40, y aquí del día 41 en adelante. Entonces, pues veríamos nuestra población así. Aquí van 100, y se reducen a 70, y luego se reducen a 50, y luego se reducen a 12. Lo veríamos únicamente de manera lineal. Pero, eso sí, nada más estamos utilizando una sola población, una sola generación. Como veíamos en esta... Ahí, ¿dónde está? En esta parte. En las tablas de cohorte, cuando estamos haciendo las tablas de vida, cuando lo estamos estudiando, pues a veces solo estudiamos a una sola generación que van a ir creciendo de la misma edad y vamos a ver cuáles están sobreviviendo y qué tan bien lo están haciendo. Pero aquí más bien estamos tomando dos fotografías de la misma población, de una población en diferentes momentos. Entonces, estamos queriendo saber cómo ha evolucionado la población en el mismo lugar de un tiempo a otro. Entonces, no tenemos la misma población, pero sí casi los mismos individuos. ¿A qué me refiero con esto? Que en este caso, digamos, este fue en 1990 y este en el 2010. Entonces, en 1990 había más o menos 62,000 hombres menores de 4 años y 61,000 mujeres menores de 4 años. Y entonces, así, vemos viendo que había, no sé, unos 20,000 hombres de 45 a 49 años y unos 22,000 mujeres de 45 a 49 años, ¿no? Eso en 1990. Ahora, en 2010, 20 años después, estas personas ya no van a tener de 45 a 49 años, van a tener de 65 a 69 años, van a encontrarse más bien en este lado.
Entonces lo que tenemos que ver es si en cuanto a la parte amarilla, obviamente deberían de ser menos, o los mismos o menos. ¿Por qué? Porque pues lo mismo, no van a surgir nuevos organismos, pero no lo vamos a comparar con exactamente la parte amarilla paralela, aquí y aquí, sino aquí y más arriba, porque ya pasó el tiempo. Entonces, estos de 45 a 90, vemos que aquí en amarillo, pues sí son mucho menos, ¿no? Se redujeron entonces de unos 20,000 hombres a unos 10,000 hombres, ¿no? 20 años después. Y entonces, ¿para qué nos podría servir esto? Bueno, para poder planificar y incluso poder diagnosticar algunos problemas o sucesos que están ocurriendo en nuestra población. Por ejemplo, se piensa que como se está reduciendo la cantidad de niños que están naciendo por cada adulto, ahorita actualmente pues las pensiones están más o menos para los adultos mayores, porque la fuerza laboral que ocupan los ¿cómo se llaman? Los adultos que en edad de trabajar, pues es mucho mayor a la de los adultos mayores que reciben pensión. Entonces, ese excedente, todo ese trabajo, pues sirve para mantener a los adultos mayores. Digamos, un ejemplo, ¿no? Son 3 adultos en edad laboral por cada un adulto mayor con pensión. Entonces, pues bueno, aquí ya cada adulto de edad laboral le aparta un tercio a este adulto mayor. Pero si se reduce y ahora son más adultos mayores o la misma cantidad de adultos mayores que la cantidad laboral, podría ser 1-1, solamente un adulto mayor, un adulto en edad laboral estaría, entre comillas, aportando para un adulto mayor. Y no se le puede quitar, digamos, como más al adulto en edad laboral porque tiene que mantener otras cosas, por lo que el adulto mayor va a recibir mucho menos. E incluso si se reduce más la población de 1-1, no sé, que sean ahora un adulto en edad laboral y 3 adultos mayores, a cada adulto mayor solamente le va a quedar un tercio de ganancia, ¿no? Entonces eso se complica mucho más. Otra cosa podría ser porque no se están queriendo tener tantos hijos, ¿no? Que por la educación o el ambiente, la economía, etcétera. Entonces, pues, por eso podemos empezar o nos ayudaría a conocer mejor el panorama de nuestra población. Bien. Entonces veíamos que aquí la demografía, como va cambiando la población, tiene diferentes formas. Tenemos las tablas de cohorte, donde vemos a una misma generación crecer a lo largo del tiempo. Luego tenemos las dinámicas horizontales, donde nos dicen cuánto cambia de una generación a otra, ¿no? También tenemos las tablas estáticas, que sería como la fotografía de una población, como lo vimos aquí arriba, ¿no? Es decir, aquí es como si le hubiéramos hecho una foto a la población en 1990 y otra en 2010. Podemos hacer las comparaciones, pero no estamos haciendo el seguimiento exacto todo el tiempo para ver cuántos están muriendo, entrando, saliendo, creciendo, etcétera, sino que nada más los tomamos en momentos estratégicos. Y tenemos las estáticas estacionales, donde pues bueno, ya vemos cuántas son en ese momento, ¿no?
Bien, vamos bien hasta aquí entonces, Nereida. Sí, profe. Muy bien. Permítame. ¿No está lloviendo ahí por su comunidad, por cierto? No, profe. ¿No? Híjole. Bueno, aquí está lloviendo un poquito. Gracias al cielo, pero bueno. A ver qué tanto dura esta lluvia. Ok. Bien. Entonces, otra forma de organizar nuestros datos es mediante las tablas diagramáticas, que no es más que usar estos datos o enviar estos datos a un diagrama que nos ayude a conocer un poco mejor pues cómo se comportan las poblaciones, ¿no? Y aquí, pues bueno, vemos algunos en comunes. Vemos a los adultos en el tiempo 1, en el primer tiempo, y los adultos en el segundo tiempo, en el tiempo 2. Y hay dos rutas para ver, esta sería como la población 1 y la población 2. Y bueno, como le comentaba, recuerden, tienen que ser de la misma especie. Hay dos rutas. Una, donde esa población llegue a ser la población 2 por medio de la reproducción y donde llegue esa población a ser la población 2, perdón, esta población llegue a ser la población 2, pero por medio de los adultos que sobrevivan a la siguiente generación. Y entonces, pues bueno, aquí nos necesitaríamos poner el dato o nos ayudaría a saber si son especies de una generación discreta o continua, porque si es discreta, pues bueno, aquí siempre va a ser 0, la población que pasa de una generación a otra. Pero si es continua, entonces sí tenemos que poner otro número para saber cuántos están pasando de una generación a otra. Luego tenemos aquí de estos adultos, cuántos se van a reproducir, cuántos están en edad fértil. Generalmente hablamos de las hembras, porque son quienes ponen la semilla más grande. Y de ahí vamos a multiplicar cuántos sí van a nacer. Una cosa es que se pongan las semillas y otra cosa es cuántos nacen. Y ya de ahí, de esos cuántos sobreviven de una generación a otra. Y bueno, nos habla aquí de un caso hipotético de la distribución estable de edades o de estadios. Aquí nos dice que si después de un rato las condiciones del ambiente son constantes, después de un periodo de tiempo, la población, digamos, se va a estabilizar, va a mantener sus números de población constantes, tanto de adultos como de juveniles, como de larvas o crías, etcétera, ¿no? Se va a mantener estabilizada y cada porcentaje de representación se va a mantener constante. Es decir, siempre va a ser el 30% adultos, el 20% adultos mayores, el 10% crías y el 10%, no sé, juveniles, ¿no? Aunque en algún momento, no sé, sean 10 individuos y luego 100 y luego 1000. Si, digamos, estamos hablando del porcentaje de adultos que dijimos que era el 30%, bueno, aquí primero van a ser 3, luego aquí van a ser 30 y aquí 300. Pero
Pues bueno, eso es algo como ideal, algo que nada más podríamos hacer en laboratorio básicamente, porque como dice, solo se puede alcanzar la distribución estable de edades o de estadios cuando las tasas de sobrevivencia y consecuentemente de la mortalidad y la natalidad son constantes. Esto es posible solo si las presiones de selección actúan diferencialmente sobre las diferentes categorías con constantes en el tiempo. Que eso pues no suele ocurrir. Disculpen. Bueno. Y finalmente tenemos esta parte de las metapoblaciones. ¿Qué es una metapoblación? Bueno, recordemos que son el conjunto de las poblaciones de la misma especie que se van a interconectar por la migración de los individuos. Es decir, la población si la dividimos, pero son de la misma especie. Ay, permítame un segundito, Ya, muchas gracias, Nerida. Entonces, en cuanto a las poblaciones, son las poblaciones de la misma especie, con todas sus características, ya sea, ¿cómo se llama? Natalidad, mortalidad, densidad, entre otras cosas, pero que van a estar conectadas por la migración de los organismos que viven en ellas. Si hay individuos que van de una población a otra, ya sea por cualquier motivo, entonces se les llama metapoblaciones. Y bueno, entonces, para las metapoblaciones, digamos, aquí tenemos una población que tiene, no sé, 8 individuos, ¿no? Luego aquí tenemos, son de la misma especie, acuérdense, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego aquí tenemos un parche en el que puede estar pero no está, y otro parche en el que puede estar pero no está. Luego tenemos aquí otra población con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y una última población 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, entonces tenemos aquí dos cosas, ¿no? Los parches de área donde puede habitar la especie, con sus condiciones adecuadas para hacer su hábitat, y los parches que en realidad va a estar utilizando. Entonces, cada cierta temporada, en las metapoblaciones, estas van a pasar de un lado a otro. Ya sea por los recursos, bueno, siempre va a ser por los recursos, pero ¿por qué recursos? Puede ser el espacio. Ay. Permítame. Ya sea el espacio, el alimento, el agua o las parejas potenciales para reproducirse. Esta puede ir para acá y esta puede irse para acá y esta también. Y entonces aquí podríamos ver
ya individuos que están aquí, también individuos que hay por acá, de esta otra población, individuos que hay aquí, y aquí, no, perdón, aquí no. Y aquí, e individuos que hay acá. Ok, entonces, en estas metapoblaciones, lo puse con diferentes colores para que veamos que venían de otra población, ¿no? Pero son de la misma especie, acordémonos. Bueno. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya estas poblaciones ya van a estar con ADNs revueltos, y hay de todo un poco en todas partes. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, pues bueno, actualmente la mayoría de los hábitats presentan algún grado de fragmentación, por eso es que se hacen varias metapoblaciones. Por ejemplo, aquí puede que haya una barrera y aquí otra para que no puedan extenderse y sea una sola población y sea un solo territorio. Tienen por eso sus propias poblaciones. Entonces, la probabilidad de persistencia es mayor conforme un mayor número de parches están ocupados y la conectividad entre ellos permita que los individuos se muevan entre cada población, entre cada subpoblación. Y así, la tasa de extinción de algunas poblaciones locales puede ser alta, no sé, por ejemplo, la de esta, ¿no? Porque son poquitos, entonces no alcanza para que se puedan proteger entre ellos, y entonces van a migrar a otro lado y esta población pues se extinguió. Pero no es que se haya eliminado la especie, sino que se trasladaron a otros puntos, ¿no? A otros lugares y van a seguir existiendo algunos individuos con esta carga genética, se van a combinar con otros y además pues van a estar en otro lugar, ocupando el espacio que puedan. Pero lo importante aquí es que para que se puedan salvar debe de haber conectividad entre estos espacios y entre estas poblaciones. Entonces, conocer los factores que afectan al tamaño y cambio de una población a través del tiempo es importante y nos va a ayudar a saber también la persistencia a nivel regional, que va a depender de la tasa de extinción de las poblaciones locales, y de la tasa de colonización de hábitats o parches vacíos. Entonces, el que sigan existiendo va a depender de qué tan conectados están los organismos o las poblaciones unas con otras, qué tan conectados están, y qué tan fácilmente pueden llegar de un lugar a otro para poblar los territorios que ellos necesitan para existir. Cuando los sitios están conectados, las poblaciones locales, aunque las poblaciones locales constantemente se extingan, va a seguir existiendo la población como tal, la especie como tal. El equilibrio se va a dar a una escala espacial a nivel de paisaje, es decir, a un nivel más amplio. Y entonces la escala temporal de estas metapoblaciones no va a ser de un mes, un año, etcétera, sino que se va a trasladar a varios años e incluso décadas. Y así podemos analizar la persistencia de la metapoblación en función de las probabilidades de extinción de las poblaciones locales y de las probabilidades de que se colonicen otros sitios. Es decir, si esta especie sabemos que puede llegar a otros lugares que sean óptimos para ellos, para existir, que puedan llegar y que no se extingan completamente, se puede salvar la población. Ok.
Y entonces, como decía, ¿no? A un mayor número de parches ocupados, el riesgo de extinción de la metapoblación disminuye. A pesar de que la extinción puede ser alta a nivel de población local, entre más población exista, la probabilidad de persistencia de la metapoblación a largo plazo se incrementa. Un ejemplo muy bueno, muy claro, es el siguiente. A ver, permítanme. Es el de la sucesión. ¿Por qué? Porque, recordemos, en la sucesión tenemos todos estos procesos en los que unas plantas van sustituyendo a otras, ¿no? Pero la pregunta es, aquí tenemos el terreno y vamos teniendo los nutrientes, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde llegan esos nuevos organismos y a dónde se van los que dejan de existir? No es que se extingan, dejan de existir en esta área, pero no es que se extingan. Lo que pasa es que esta especie fue desplazada, pero se fue a otro lugar para colonizar nuevamente. Entonces tiene parches disponibles para que se pueda, para que pueda colonizar, y tienen una buena conectividad entre un lugar y otro. No sé, por ejemplo, imagínense que estos son dos parches de bosque, ¿no? Entonces, pero un bosque se encuentra en esta etapa y el otro se encuentra en esta etapa. ¿Cómo va a conseguir este tramo de bosque las semillas necesarias para poder llegar a ser un bosque maduro porque no van a aparecer por generación espontánea? Entonces, lo que suele ocurrir es que de esta población llegue a este lugar posible, y entonces se colonice y haya un intercambio de poblaciones. ¿Más o menos vamos bien, Nereida? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, bueno, eso es lo importante, ¿no? Conforme el tamaño de parche es mayor, la abundancia de población local aumenta. Y las poblaciones pequeñas, a mayor número, menor probabilidad de extinción local. Obviamente, porque son más organismos. Claro, no siempre, porque si son demasiados organismos, pues empiezan a acabar el recurso y entonces disminuye, ¿no? Es por eso un paradigma, es porque en teoría eso debe ser, pero no siempre funciona así. Hay otros factores que intervienen. Conforme el aislamiento entre parches disminuye la probabilidad de colonización y la probabilidad, de colonización aumenta. Es decir, entre que cada parche tenga menos distancia, más fácil es que se pasen de una población a otra. Si hay más distancia, es más complicado. Ok. ¿Y por qué? Pues bueno, porque básicamente los organismos no pueden desplazarse algunos tan fácil o no pueden vivir en un medio en el que pues por mucho tiempo que no sea el suyo. O no pueden mucho tiempo. Imaginémonos que esto es lava, pues no pueden, ¿no? O si es un terreno de tierra, un tramo de tierra, y estos son lagos. Un pez no va a poder pasar tan fácilmente de un lugar a otro. Lo que tendría que hacer es o esperar a que lo case un ave y se le caiga, pero generalmente es a que llueva, y entonces puedan comunicarse los dos cuerpos de agua y pasar de un lugar a otro. Bien.
Ok, entonces nuevamente veíamos esta parte de que los organismos, pues bueno, tienen varias características. Cada organismo va a tener cada especie va a tener sus propias características, pero estas características que les permiten sobrevivir en el lugar en el que están, no están ahí para dos cosas. Bueno, dos cosas, ¿no? Uno, no están ahí para sobrevivir al lugar actual, sino para sobrevivir al lugar de hace muchos años para los que evolucionaron. Pero este lugar actual se parece mucho al de antes, entonces por eso pueden existir ahí. Y segundo, como lo dice aquí, nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Es decir, que estos organismos tengan estas características, tanto físicas, fisiológicas, como de comportamiento, entre otras, es solamente porque fue a la luz de la evolución. ¿Por qué? Porque estas características, estas mutaciones, aparecieron de repente y entonces fueron favorecidas o por lo menos no perjudicaron a la especie para poder crecer lo suficiente, reproducirse y pasar esos genes modificados a la siguiente generación, de tal manera que se fueron pasando mucho tiempo hasta llegar a una especie como la conocemos ahora. Ok. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí, Nereida? Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, ya vamos hasta acá. Y ahora vamos a empezar a ver un poco de algunos métodos que se pueden utilizar en la agroforestería, en la agroecología, para poder controlar plagas y enfermedades en cuanto a cultivos. Ya vimos el tema de por qué es importante saber de evolución, de población, cómo se cuentan, los pasos importantes. ¿Y por qué? Porque, por lo siguiente, un momentito. ¿Dónde está? Ok. Ya le comento por qué. Perdón, la agroecología. Bien, generalmente ya conocemos o ya sabemos de algunos métodos de control de plagas y enfermedades comunes, ¿no? Convencionales. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, uso de insecticidas, entre otras cosas, ¿no? Plaguicidas, entre otros. Pero bueno, sabemos que esto, pues, por algo se está tratando de modificar, porque sí tiene varios efectos adversos. Y a pesar de que en un principio puedan funcionar de la mejor manera posible, a la larga están perdiendo su efectividad. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre van a llegar especies más fuertes, entre otras cosas. Y bueno, para ello entonces es importante entender lo siguiente. Y en eso se basa esto de la agricultura ecológica. En la agricultura ecológica es muy importante entender, comprender que no se pretende eliminar en ningún momento o controlar de manera total una plaga y enfermedad. No se quiere acabar por completo con todas las palomillas o acabar por completo con todo el gusano cogollero que existe o con todos los hongos de la roya. No se pretende eso. Aquí lo que se pretende es mantener los niveles
del ecosistema, de tal forma que los daños que provoque sean asumibles económica y ecológicamente. Pues a pesar de que se integren los elementos para que el desarrollo de plagas y enfermedades esté siempre dentro de los límites, perdón, ¿sale? Esto es lo que se pretende. Aunque, también a pesar de que se integren estos elementos, para que las plagas y enfermedades se mantengan en límites, pueden aparecer a veces incidencias altas de insectos o enfermedades respecto a los que hay que intervenir directamente. Ahora, ¿por qué no se pretende eliminar por completo a las plagas y enfermedades? ¿Usted sabe, Nereida, qué idea tiene acerca de esto? ¿Por qué no querríamos eliminar por completo estas especies? Porque, como mencionábamos en el concepto de la ecología, estudia todas las especies que habitan en un lugar, y yo creo que no se pretende eliminar por completo estos animales o bichos que pueden representar una plaga, porque tal vez se vería afectado, por así decirlo, el equilibrio ecológico de este lugar, o la cadena alimentaria se podría ver afectado si se elimina por completo, y la vida de otras especies podría verse, por ejemplo, si algún animal suele alimentarse de algún bicho que para nosotros representa una plaga, al eliminarla por completo, podríamos estar interfiriendo con la cadena trófica, y así intervenimos en la alimentación de esta especie. Exacto, gracias, Nereida. Y bueno, uno podría pensar, ¿no? No, pues a mí no me importa acabar con la especie, yo necesito alimentar a mi familia. Y es válido, es válido. No es considerado con el resto de las formas de vida, pero pues primero hay que salir adelante para poder ayudar a los demás. ¿Cuál es el problema? Que si hacemos o por qué se hace tanto ahínco en esto, porque si creamos un desequilibrio de extinguimos algo, no solamente vamos a desequilibrar a los pequeños, un momento, ya le doy la palabra, a los pequeños organismos o quienes se hayan alimentado, vamos a desequilibrar grandes cantidades de un ecosistema. Puede que con una sola especie no pase exactamente, ni dos, ni tres, pero hay un punto en el que el equilibrio no se va a sostener lo suficiente, y entonces se va a derrumbar y vamos a tener consecuencias que van a ser irremediables, ¿no? Por eso también vemos esto de la resiliencia y ¿Cómo se llamaba? Resiliencia y qué más, Nereida, ¿se acuerda? Instabilidad. Y estabilidad, así es. En todos los ecosistemas, todos tienen cierto grado de resiliencia y de estabilidad. De todo, puede que uno sea muy resiliente, puede que uno sea muy estable, pero ambos van a tener también un poco de estabilidad y un poco de resiliencia respectivamente. Y estos ecosistemas están tan conectados con el resto de nuestro planeta, y nosotros, al ser parte del planeta, estamos tan conectados a ellos, aunque muchas veces no lo queramos ver, que puede modificar de manera catastrófica pues en nuestro planeta y así, ¿no? Adelante, Nerida, usted había alzado la mano, dígame. No, pero nomás quería decirle la diapositiva y el mar nota. Perdón, se cortó, como dijo que nada más quería decir que de la diapositiva. Si podía mover un poco la diapositiva para que yo pudiera tomar notas. Ah, claro, sí. Gracias, profa. A usted. Ok.
Permítame un momentito. Lo que usted copia ya. Un segundo. Ok. Ujú. Y entonces, bueno, ya vimos el punto o el objetivo de la agricultura ecológica. No controlar completamente, no eliminar completamente, mantener a raya más o menos, en cantidades asumibles, a los organismos que hacen daño para que pues no se descontrole todo. Claro, a veces sí hay que tomar cartas en el asunto ya más fuertes, ya que aunque estemos haciendo un esfuerzo porque no se desequilibre en nuestro lugar, pues bueno, no podemos controlar todo el planeta y hay fenómenos que hacen que estas plagas o enfermedades se vuelvan un poco más resistentes o si nos ataquen, etcétera. Y para eso pues también hay otros métodos, ¿vale? Ok. Bien, entonces estos métodos de control de la agricultura ecológica buscan reforzar el equilibrio del sistema productivo en uno o varios puntos. ¿Mediante qué? Mediante acciones agronómicas, medios físicos, biológicos, utilización de productos vegetales y empleo de productos minerales. En cuanto a los productos vegetales, bueno, lo que buscan o lo que hacen es reforzar la resistencia de las plantas, inhibir el desarrollo de los parásitos vegetales o actuar como insecticida, mientras que los minerales también buscan aumentar la resistencia de las plantas o inhibir o controlar los parásitos vegetales. Ahora, ¿qué hace cada uno de estos? Medio físico, biológico, vegetal y mineral. ¿Cómo actúa cada uno? Es importante saberlo porque así también podemos saber qué es lo que... porque no puedo ver tu pantalla. A ver, déjeme... Ya sé. Perfecto. Sí, gracias por avisar. Entonces, decía, ¿no? Es importante saber en qué se enfoca cada método o de qué manera nos ayuda, pues para poder saber qué es lo que nos conviene al momento de proteger nuestros cultivos o nuestros animales, etcétera. O cómo podemos combinar los diferentes métodos dependiendo a las necesidades y capacidades que tenemos. Bien, entonces los medios de control físico van a tratar de recuperar el equilibrio. Todos van a tratar de recuperar cierto equilibrio, ¿no? Pero ellos, el físico, mediante el reforzamiento de la capacidad del sistema de cerrarse. Recordemos, todo lo podemos ver como un sistema. Nuestro invernadero, nuestro cultivo también es un sistema. Y los medios físicos van a tratar de que este sistema se cierre más fácilmente y no puedan entrar tan fácilmente las plagas y las enfermedades. Entonces, eso es lo que busca. Los medios de control biológico, por otro lado, quieren reforzar el equilibrio, pero incrementando la complementariedad de los medios productivos. Es decir, si por ejemplo tenemos demasiadas
recordemos, tenemos los productores, ¿no? Los consumidores primarios, los depredadores secundarios o primarios, depredadores tope, y descomponedores, ¿no? Bien, entonces generalmente lo que tenemos son los productores primarios, y quienes los atacan pues son los consumidores primarios y a veces también estos, ¿no? Los depredadores primarios o consumidores secundarios. Entonces, ¿qué es lo que buscamos hacer aquí con el control biológico? Buscamos, si se están comiendo demasiadas de nuestras plantas, de nuestros productores, lo que buscamos es que tengamos ahora suficientes depredadores de estos para poder detener el gran consumo que tienen ellos a libre demanda y poder proteger más a nuestro cultivo, a nuestros productores. Entonces, porque cuando estos son demasiados organismos, es por dos cosas. Uno, porque tienen muchos recursos para consumir y se pueden reproducir rápido. Y dos, porque no tienen suficientes depredadores para mantener controlada la población. Ahora, la utilización de productos vegetales y minerales van a tratar de alcanzar los niveles de complementariedad, es decir, reforzar el equilibrio, reduciendo las poblaciones de aquellos elementos que han adquirido niveles de desarrollo muy altos respecto a otros elementos. Es decir, aquí los biológicos tratan de meter un agente biológico para poder controlar a los que están descontrolados. Aquí en los minerales, es decir, que haya la misma cantidad en proporción que se necesita. Si digamos necesitamos 15 productores por cada 10 consumidores secundarios o primarios por cada 2 depredadores, por cada 5 depredadores, pero lo que en realidad tenemos son 15 productores y 20, y si tenemos igual 10 consumidores, pero tenemos 2 depredadores tope, pues entonces estos están comiendo de más, ¿no? Porque estos no están siendo comidos lo suficiente y entonces vamos a buscar agregarle 3 depredadores para que sean los 5 que necesitamos. Lo mismo, si tenemos 15 aquí y tenemos 20 acá en lugar de 10 y aquí tenemos 5, entonces vamos nuevamente a buscar que se multipliquen otros 5 para que puedan controlar a los que se están descontrolando. Ahora, en cuanto a los vegetales y minerales, lo que estamos buscando es no es exactamente mantener estas proporciones, sino más bien reducir directamente esta proporción, la que nos está haciendo daño. Las propias plagas y enfermedades entonces son una consecuencia provocada por el desequilibrio del sistema. Y hay que corregir entonces los desequilibrios de fondo, ya que estas aparecerían como una consecuencia y no como una causa del desequilibrio. Es decir, que haya demasiados consumidores no es una causa del desequilibrio, sino son una consecuencia del desequilibrio. Esta parte es muy importante. El desequilibrio, plagas y enfermedades aparecen como una consecuencia y no como una causa de desequilibrio. Entonces, las plagas y enfermedades aparecen como una consecuencia y no como una causa del desequilibrio. Por ejemplo, cuando ocurrió lo del COVID, ¿no? Lo de la pandemia, se piensa
en parte que no fue el causante de un desequilibrio, etcétera, entre la vida natural y el ser humano, sino que más bien es una consecuencia de un desequilibrio, en este caso, de que no hubiera suficientes depredadores y estos organismos enfermos se juntaran en un solo lugar, hubiera una zoonosis, es decir, que una enfermedad se pasara de una especie a otra, y después al ser humano. No es tan fácil que una enfermedad pase de una especie a otra, son muy específicas, pero a veces cuando se hace, pues bueno, se crea pandemias como esta, ¿no? Bien. Y ahora, ¿por qué queremos saber cómo son las poblaciones, etcétera? ¿Qué es lo que necesitamos antes de ya entrar en acción al momento de ver nuestras plagas y enfermedades? ¿Cómo sabemos que tenemos que actuar y cómo actuar? Bueno, pues primero necesitamos, aparte de conocer cómo es nuestro cultivo, de dónde va, etcétera, necesitamos monitorizar las poblaciones. Es decir, no sería ni sabio y sería contraproducente usar un fungicida, algo contra los hongos, si no hay hongos, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, este fungicida nos puede hacer un poco de daño o va a matar hongos que sí son benéficos para nuestros cultivos, entre otras cosas. Entonces, vamos a monitorizar las poblaciones, o si pusimos demasiado pronto el fungicida, hacemos más resistente al hongo que sí iba a llegar y le iba a hacer daño, o digamos, lo podemos poner nada más cada 3 meses para no matar a la planta. Mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? En esos meses. Y entonces nosotros, sin fijarnos, lo pusimos en el mes 1 y que llega nuestra plaga en el mes 2. Entonces vamos a esperar hasta el mes 4 para no tener que dar por hecha nuestro cultivo, nuestra plantación, y poder aplicar de manera correcta esto, ¿no? Y no matarlo. Entonces hay que monitorizar las poblaciones. El éxito del control va a depender de que podamos prever que de alguna manera qué poblaciones vamos a tener en nuestro cultivo, y entonces iniciar o no las medidas de control lo antes posible. Entonces, para eso tenemos algunas trampas que pueden usarse de manera solitaria o en conjunto para poder ver qué es lo que tenemos, ¿no? Trampas pegajosas cromáticas, trampas de agua y trampas de feromonas. Bien, ¿vamos bien hasta aquí, Nereida? Sí, profe. Bien. Entonces, pues bueno. ¿Y para qué? Pues queremos encontrar a los insectos, a nuestras posibles plagas o enfermedades. En este caso hablan de más que nada de las plagas, de insectos. Y pues necesitamos saber cómo captar a los organismos y poder analizar si debemos de preocuparnos o no. Bien, entonces tenemos las trampas pegajosas cromáticas. Y pues bueno, no sé si las llegó a ver usted alguna vez. Son estas de color, de colores muy específicos. Puede ser amarillo, o también hay algunas azules brillantes, como este azul, que visualmente atraen a los insectos. Y bueno, las pegajosas cromáticas, como lo dice su nombre, son pegajosas con un pegamento especial que no se seca al aire libre, que es lo suficientemente fuerte para que se queden pegados los insectos.
Entonces puede servir cualquier material que se unte con una cola entomológica, un pegamento entomológico. Las capturas pueden ser mayores si el material al que se ha impregnado la cola es color que ejerza algún tipo de atracción para los insectos, como lo puede ser el amarillo Kodak, que es este amarillo, o el azul. Azul, generalmente este azul. ¿Por qué esos colores? Pues que son los que generalmente sí pueden percibir los insectos, las ondas que pueden recibir ellos, y que les hacen como que los incitan o saben que deben de llegar a ellos para poder llegar a extraer néctar, etcétera, o poder reproducirse. Este tipo de trampas nos da una idea de las poblaciones que son voladoras. No van a acabar muchas veces como por completo. Si lo ponemos en donde hay cultivos, pues no van a acabar con la plaga o con ella, pero sí vamos a poder saber qué es lo que está viniendo, generalmente qué es lo que está volando y puede hacer daño. Pero también nos puede ayudar a saber qué fauna útil que vuela puede llegar. Como algunos crisopas, escarabajos voladores o mariquitas. Perdón, como las mariquitas, como las catarinas, ¿no? Y entonces, dependiendo de dónde los usemos, pueden ser, por ejemplo, en la entrada de la puerta de un invernadero o en las ventanas o al aire libre, pero en dirección a los vientos dominantes. Y así nos van a decir cuáles van a venir, qué organismos invasores van a venir viajando con el viento. ¿Por qué? Porque, bueno, al ser organismos tan pequeños, pues utilizan las corrientes de aire para llegar con ellos. Y así desplazarse grandes distancias. Ok. Vamos a llegar hasta aquí, Nereida. En la próxima clase ya continuamos con el resto de las trampas que hay. Y con lo demás, ¿sale? ¿Tiene usted alguna pregunta hasta el momento? Profe, solo es que no alcanzo a copiar bien. ¿Cómo lo puede repetir? Es que se entrecortó. ¿Que sí puede qué? Sí, y si me podría compartir la presentación. Es que claro. le digo que Sí, está bien. Entonces gracias, profe. Sí, gracias a usted. Entonces, Profe, gracias. ¿alguna otra pregunta? No, profe, voy a leer otra vez las diapositivas y si me falta alguna duda, ya se la hago saber la próxima clase. Bueno, muy bien. Perfecto. Pues gracias, Nereida. Yo creo que el próximo sábado sí nos vemos. Creo que hay un evento ahí en Solaga para los profesores. No sé si ya le habrán comentado. Se supone que es el viernes, pero por cualquier cosa le comento, ¿no? No creo que se alargue, pero por si le digo seguimos acá, pues ya le aviso, ¿sale? Pero yo creo que sí tenemos clases. Sí, profe. Bueno. Ok, pues bueno. Nos vemos, profe. Gracias, que tenga excelente tarde y excelente fin de semana. Que esté muy bien. Gracias, profe, igualmente. Sí, hasta luego. Nos vemos, profe.